mujeres también. Y esa es parte de la historia, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Cuando viene Semana Santa hay buenos documentales y que ponen al Cristo feíto que era, no era como en algunos nos los dibujan bonito, etc., ¿no? Vean en History Channel la cara de Jesucristo, todavía está en duda lo del manto, se han hecho 20.000 análisis y dicen que realmente sí era el manto de Turín. En fin, ahí hay una historia muy bonita. Seguimos con la segunda generación, si no me va a llegar aquí la hora. ¿Cuánto vamos? Segunda generación que... media hora. Ay, no me va a dar tiempo. Segunda generación, me voy a tener que sujetar a las diapositivas. Lo que ustedes aquí ven y que ya platicamos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el primer pacto, el Estado es excluyente. En este segundo pacto, el Estado es incluyente. ¿Por qué es incluyente? Porque nos debe de proveer de seguridad social, nos debe de proveer del derecho al trabajo, nos debe de proveer de un salario y de todo esto nos debe de proveer. Por eso dice que en este segundo derecho internacional el Estado es incluyente, porque el Estado es responsable de proveernos de todo eso. ¿Que hay lógica o no hay lógica? ¿Sí, no? Claro que nosotros debemos de procurarnos ser nuestros propios empleadores. Desde ahorita debemos de ir con esa mentalidad. Autoemplearnos, ¿no? Derecho a la protección a la maternidad y a la infancia. Ayer nos quedamos platicando de algunos casos de las mujeres que ya son juzgadas por abortar, ¿no? Y ahí se desata una polémica de las mujeres que son violadas y deben de abortar o no deben de abortar y bla bla bla, y de la religión también. La que sigue, tercera generación. La tercera generación es lo que estamos casi viviendo ahorita y que debemos de proteger, ¿no? El derecho de los pueblos, el derecho a la paz. Si alguien se levantó temprano, hoy CNN le hizo una crítica al presidente de la República y dice Peña Nieto que México puede ser el impulsor de muchas estrategias, que México está apto para que vengan a invertir, implementar estrategias y proyectarnos. Y le preguntaron a algunos, bueno, ¿y ustedes cómo ven que el presidente esté fuera y aquí el país está como está, no? Bueno, eso es chisme. Derecho al desarrollo. Acuérdense que eso fue uno de los objetivos ya se los dije hace rato. La primera generación. ¿No? De los derechos humanos, de la Carta. Carta Magna. De la Carta, ¿sí? En la Asamblea de las Naciones Unidas y en la Carta, que es la consecuencia de esa Asamblea, la Carta de Derechos, decía que debemos de procurar el desarrollo, solidaridad, felicidad. Bueno, eso es un término bastante subjetivo. Derecho de las futuras generaciones, ahí está el autor. Estos derechos contemplan lo que son de carácter supranacional. Hay dos instituciones en materia de derechos humanos que cumplen con esta característica de supranacional, que es la Suprema Corte, que está en Estrasburgo, que afortunadamente tuve el privilegio de conocer, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa sí nos compete a nosotros, como América Latina, ¿no? La otra es la de Europa. ¿El que sigue? Bueno, esta era la práctica, pero vamos a seguirnos, ¿no? Y vean ustedes que entonces hablamos de una dimensión histórica de los derechos humanos, ¿sí? Un presente, un pasado y un futuro.
ese futuro. Por eso les comenté que los derechos humanos hay que reescribirlos, y es ese futuro. La dimensión ética, según una dimensión ética, se fundamenta en esos valores como la dignidad humana y la libertad, que son los ejes que mueven a los derechos humanos, ¿no? Ay Dios, y la libertad política, la dimensión política, proteger los seres humanos. La que sigue, la dimensión jurídica. Vean ustedes quiénes proveen aquí en México nuestros derechos humanos. En primer lugar, la Constitución, y de allí los pactos, los convenios, los tratados. Cuando se crea la Asamblea General de las Naciones Unidas, se suscriben 191 países. ¿Cuántos países hay en el mundo? No, 220, no es una barbaridad. Se mueven entre los rangos de los 194 a los 201, 202. Depende de qué autor chequemos. Seguimos. Ahí llegamos a los instrumentos internacionales, nos las pasamos un poquito más rápido. Carta de las Naciones Unidas es la que da pauta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta Declaración Universal se fundamenta, se relaciona con los dos pactos que vimos. Aquí viene el convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, ¿sí? Aquí hay una discusión también con esta, la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Vean ustedes, esto se crea como en el 93, estamos en el 2014 y seguimos escuchando de mujeres maltratadas, golpeadas, violadas, ¿y qué más? Asesinadas. Y hay 3 casos muy sonados: el caso Radilla, el caso de las muertas de Juárez, el caso algodonero, y yo creo que el caso de Avena. Ese es reciente. La Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho humanitario. Aparece también ya la de los pueblos, aparecen lo de las comunidades LGBTT, etc. Nos vamos. La declaración es un documento declarativo. Acuérdense que les dije que antes no era vinculante y que ahora es más o menos vinculante, adoptado por la Asamblea en la resolución el 10 de diciembre del 48. En el 45 la Asamblea se reúne y en el 48 Eleanor Roosevelt declara la declaración, hace esta declaración, la que sigue. Entonces, la unión de estas declaraciones forman la Carta Internacional de los Derechos Humanos, lo que es igual a una cultura de los derechos humanos. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. ¿Dónde podemos encontrar los derechos humanos? En la Constitución, en la Declaración y todos los demás. Vean ustedes. Ahí es donde podemos encontrar los derechos humanos. ¿Lo sabíamos? Yo hasta que me puse a leerlo para hacerlo. ¿Okay? Entonces, en la Declaración, en la Convención y bla, 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 bla. Tanto rollo para que al final solo veamos una cara de los derechos humanos. ¿A qué sigue? Miren. Aquí eso es importante. Todo lo de aquí para acá es para América Latina. Por eso se crea la ONU, que es a nivel internacional, la Organización de Estados Americanos, Centro, Sudamérica y América. Ya sabemos, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Chile, entonces, Organización de Estados Americanos. 1980 se crea la carta de la organización, y de esta carta emana la firma de la Declaración Americana de los Deberes de los Derechos Humanos, que tiene 38 artículos. Firma de la declaración, firma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense ustedes, 59. La Corte Interamericana. La Corte, que aquí es donde se resuelven muchos casos. Si no se resuelven en la Corte, se llevan hasta acá. Ahí dice algunos autores, o más bien dicho, Goicoechea decía que pues eso no sirve. La Corte Interamericana de la Haya no sirve. ¿Por qué? Porque no va al lugar de los hechos. Hay un caso muy sonado que es el caso de Darfur, en África. En Darfur se cometen atrocidades y medias, pero la Corte no puede, la Corte de la Haya no puede enviar a sus emisarios, entonces nada más le llega información, y ustedes saben que la información desde que sale hasta que llega es como el teléfono descompuesto, ¿no? Les llegan otras noticias. Entonces viene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es este pacto de San José. Esta OEA está en Costa Rica. En esta, el pacto de San José, Costa Rica, es muy importante para nosotros, bueno, para todos, pero en particular para las mujeres. Porque aquí se habla sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sobre la eliminación de los abusos sexuales, etc. La Convención Interamericana, ahí sabe, para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Vean ustedes que estas son dos instrumentos directos de este organismo. La que sigue, tratados internacionales, la progresión de los derechos humanos está en manos del Estado. Del Estado, o sea, quizás hasta podemos estar ante un Estado jacobino. Adelante. Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Obligación de los Estados partes. México ha firmado, México forma parte de todos los tratados y convenios habidos y por haber, ¿no? Implica de las partes organizar el aparato gubernamental en general de todas las estructuras. Curiosamente, quien da la pauta para crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ¿quién creen que fue? Carlos Salinas de Gortari. Adelante, amigo. El marco jurídico ya lo vimos. Adelante. Obligación del Estado. La obligación del Estado es esta: el respeto por los derechos humanos. Debe de garantizar los derechos humanos, respetar los derechos humanos, promover los derechos humanos. Garantiza, promueve y respeta los derechos humanos. Ya ustedes sacan su propia conclusión, ¿no? Del Estado. Adelante. ¿Sí? Obligación del Estado: fomentar, realizar, proteger y respetar. Llegamos a México. Adelante, rapidito. 1990, la creación, Jorge Carpizo, y ahorita se quiere reelegir, pero yo creo que ya le están quitando el apoyo. ¿Quién creen? ¿Quién es nuestro ombudsman de los derechos humanos? Plasencia. Quiere reelegirse porque estamos en ese proceso, pero por allí parece ser que le quitaron el apoyo. El maestro Jorge Carpizo MacGregor fue quien en 1990 fue el primer ombudsman, y Plasencia pues es el actual. Esto lleva un vínculo, pero no lo vamos a ver porque adelante. Es autónoma, ¿usted lo cree? Bueno, de hecho es autónoma. Eso digo. Esta tenía un presupuesto increíble de la CNDH, incrementado en forma sostenida, llegó a alcanzar los 801 millones de pesos, aproximadamente 73 millones de dólares.
En el 2007, 73 millones de dólares manejaba la CNDH. Es increíble el dinero en América Latina. 73. ¿Para qué? Ustedes ya, aquí está la normatividad, nos las pasamos. Ahí está México, está suscrito a todos los convenios habidos y por haber. Ay Dios, aquí llegamos a los derechos humanos en la legislación positiva mexicana. Vean, anticonceptivo, placer, vida, servicios, la salud y la Organización de los Estados. Adelante. La Constitución del 17, derechos y garantías de tipo individual y derechos sociales. Del 1 al 29 son las garantías individuales de la Constitución. ¿Sí? De los artículos del 1 al 29. Acuérdense que tiene una parte orgánica y una parte dogmática la Constitución. ¿A qué sigue? Garantías individuales de libertad, de igualdad, de propiedad y seguridad jurídica. La primera reforma, bueno, la primera no, un buen, en el 2011 en materia de derechos humanos. ¿Sí? Vean ustedes, se elevan los tratados internacionales al rango constitucional. Y aquí hay una controversia. Igual acá en el micrófono tengo una voz muy fuerte. Aquí hay una controversia, porque dice que la Constitución es nuestra ley suprema, ¿cierto? Y entonces ahí dice que se elevan los tratados internacionales al rango constitucional. Y ahí está el dilema de los abogados, porque los abogados dicen, ¿cómo pueden estar? Por eso les decía yo que son vinculantes y en algunas no. ¿Cómo van a estar estos tratados internacionales al mismo nivel que la Carta Magna? ¿Cómo? Solo los de derechos humanos, no son todos ya. Sí, no, sí, a eso es lo único que me refiero, nada más. ¿Cómo? Eso no es posible. Entonces ahí está eso, y cambian el título y cambian la semántica, sistemáticamente el ius naturalismo por el ius positivismo. Entonces ahí se enfrascan ellos en una serie de reflexiones que pues que ahí está, porque ya los tratados son obligatorios. Pero la obligación, ¿en qué consiste? En que si yo te emito una recomendación, me la tienes que dar, porque ya es una obligación. Antes decían, bueno, si quieres, pues te doy la recomendación, si total yo no estoy obligada a darle cuentas a nadie, pero ya con esto sí te puedo estar insistiendo hasta que me emitas una declaración o un informe de por qué se violentaron los derechos humanos de estas personas y la. En el caso Radilla es del 72, por ahí así. Si alguien lo conoce y le gusta este rollo, investiguen el caso Radilla. Curiosamente es de Guerrero, para variar. Y desde el 72 hasta recién ahora se emitió una resolución en la que se dice que el Estado mexicano violó sus derechos humanos. Imagínense, del 72. El último caso fue el de Pakistán, ¿sí se acuerdan, el maestro? Sí. Que le considera, porque esa es una prerrogativa también de los derechos humanos, que está facultado el presidente de la República, que le concede el perdón a Pakistán, pero se lo concede porque tiene un tumor. ¿Sí lo escucharon? Pues ese es chisme reciente. Sí. Tiene un tumor el señor y por eso Peña Nieto se condolió y le concede el perdón, ¿no? Y él estaba molesto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Él estaba molesto, yo no pido perdón, si yo soy inocente, a mí no me tienen que dar ningún indulto, y no quería salir, pero bueno, lo convencieron. Adelante. Artículos reformados, no somos abogados, pero bueno, estos son los artículos que reformaron el 3, 11, 15, 18, bla. Estas son las medidas cautelares que se emiten.
Es lo único que pueden hacer. Medidas cautelares en el caso de no cumplimiento de estas disposiciones o se procediera de manera arbitraria, la Corte Interamericana, acuérdense que ya le dije que esa es la corte que nos atañe a nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece garantías judiciales en el estado de emergencia en el que se prescribe las medidas cautelares, en donde se responsabiliza al Estado, nada más, se responsabiliza al Estado y se garantizan los derechos. En eso consisten las medidas cautelares, y además se han ganado y han pagado. En mi estado le pagaron a una persona porque le implementaron ese caso de las medidas cautelares y le pagaron todos los daños. Bueno, esa es otra práctica que traía yo, pero no vamos aquí. ¿Ya no? Si no, nos pasamos y llegamos a una parte que sí nos interesa. Bueno, disculpen por la práctica, pero derechos humanos y política de la mujer. Los derechos humanos de las mujeres. Fíjense bien, los derechos humanos de las mujeres. Ustedes si buscan en internet muchas veces van a encontrar doble D y doble H, y a veces van a encontrar DH, derechos humanos, DHU. El porqué de que lo encontremos con doble D significa lo mismo, nada más que es plural, es en plural. Eso es todo, ¿no? Ay, las mujeres. Adelante. Fíjense bien, derechos humanos y políticos de las mujeres. Capacidad jurídica igual a la del hombre. ¿No se acuerdan que ayer les dije lo que decía Olympe de Gouges en 1791? Somos iguales. Que nacemos como los hombres iguales. Así es. Dice que hombres y mujeres nacemos iguales y así debemos de permanecer iguales en derechos. Fíjense, desde 1791 y lo estamos repitiendo en el siglo XXI, ¿no? Una justicia pronta y expedita. Bueno, trato digno con calidad y calidez. Respeto, por eso están todos los convenios, la CEDAW y todos los demás, el Pacto de San José, Costa Rica, etc. No discriminación laboral por cuestión de sexo. Hombre, si en lo que va de la historia son 10 mujeres que han sido presidentes en América Latina, 6 gobernadoras aquí en México, ¿será que no hay ninguna mujer que pueda llegar a la presidencia de la República? No. Sí, pero no creo. Pues sí. Sí, pero no, ¿no? Entonces, se presume que el único país que no viola los derechos humanos es Noruega. Noruega y Suiza son dos de los países que no entraron a la Comunidad Económica Europea. Son dos de los países que no quisieron entrar. Noruega y en Suiza la paridad salarial es mínima. Estamos hablando de un 80-100, 80 mujeres y el 100% los varones. Aquí en México pues ya sabemos, ¿no? Mismas oportunidades laborales que los hombres. ¿Las tenemos? ¿Tenemos las mismas oportunidades laborales? No. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Depende. Usted es doctora.
es algo nuevo. No muchas mujeres son doctoras y usted sí. Es como ahí está, ahí se nota que sí, hay Fíjense, o sea, no muchas. Pero dijo, no muchas mujeres son doctoras. Todavía se da mucho el caso de que, por ejemplo, cuando entras a un trabajo y te ven como de una edad de entre 25 y 30 años, te dicen, de seguro te quieres meter a trabajar para luego embarazarte, y que aquí, o sea, tenemos pues las prestaciones que vienen en la empresa, lo que se supone que ellos tienen que avalar, y, y no te aceptan en el trabajo por ese hecho, porque estás en la edad para ellos, en la edad enferma. Acuérdense, en la revolución industrial, ¿qué pasó? Eso es fresco, y eso sí lo deben de manejar ustedes. La revolución industrial, ¿qué pasó? primera revolución industrial. Primera revolución industrial. Que se enojaron la multitud porque las máquinas sustituían a la mano de obra, tanto masculina como femenina, y que después decían, no, pues es que una mujer no nos conviene tenerla porque le tenemos que pagar el seguro social, le tenemos que dar un mes antes, otro mes después, y bla, 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 ¿no? Entonces las máquinas no nos cuestan, las máquinas no nos paran el trabajo, las máquinas producen más, no se nos enferman, y ahí empiezan una serie de argumentos, ¿no? Bien, igualdad de oportunidad de educación. Acuérdense, en un principio había carreras nada más propias para los hombres y para las mujeres eran pocas. ¿Cuáles? Para las mujeres. Enfermería, ser maestras, ¿no? Son pocas carreras porque no podíamos ingresar al otro campo porque a lo mejor no teníamos la capacidad, ¿no? Afortunadamente, pues hoy las mujeres estudian en todas las ramas de la ciencia. Derecho a adquirir y administrar bienes, ya lo habíamos visto. Atención médica, planificación familiar, derecho a la salud, son los derechos de las mujeres. Derecho a la participación política, derecho a la comunicación, derecho a elegir cuándo ser madre o cuándo no ser. Aquí está información, compartir tareas, el respeto físico, sexual y psicológico. Estos son todos los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, claro. Por allí, Alda Facio es una abogada costarricense, habla sobre los derechos humanos de las mujeres. Es importante que al que le interese, el compañero que esté estudiando Derecho, puede consultar a Alda Facio y va a ver el vínculo que hay entre género y derechos humanos, ¿vale? Los derechos de la mujer como madres, ya vimos, adelante. Ser respetadas en su trabajo, no puede ser motivo de discriminación. Yo recuerdo que antes se nos pedía una carta de no gravidez. ¿Sí se acuerdan? De estar embarazada. Exacto, de no estar embarazadas. Afortunadamente hoy eso ya no se pide. También pedían una carta de antecedentes no penales. Yo no sé si aquí la piden. Sí. ¿Todavía? Sí. Todavía aquí. ¿Ah, sí? Sí. En mi estado, afortunadamente, ya no se pide porque además la tenías que pagar. Sí, 50 pesos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, allá, no, ya afortunadamente tampoco vamos a pagar tenencia, el impuesto estatal vehicular. Vamos a Tabasco. Tabasco es un Edén. Ese chisme es fresco porque en el último, ahora acaba de dar su informe el gobernador del estado, y ahí dijo que se termine el impuesto estatal vehicular. Lo que a mí me preocupa es que nos vayan a poner otro impuesto, porque Granier nos dijo, sí, les voy a quitar el impuesto, el pago de tenencia. Yo cumplí, yo quité el pago de tenencia, pero nos puso el impuesto estatal vehicular. Bueno, ya es algo pasado. La que sigue, aquí están consagrados nuestros derechos, ¿no? Y que deben cumplirse, es obligación de la autoridad protegerlos. Ya sabemos, ¿no? De qué manera los protegen. ¿Qué sigue? Estadísticas mundiales. Las mujeres poseen el 1%
de las riquezas del mundo y ganan cerca del 10%, a pesar de conformar más del 51%. Dale. 30 que el hombre en las mismas tareas, se supone. ¿Sale? Habemos, miren bien esta representación legislativa. ¿Cuántas mujeres hay en el Congreso de la Unión? Aquí 6. Ahí en mi estado, habemos pues, oye, ¿qué? Igual hay como 4 o 5. 4 o 5. Son pocas realmente. Tenemos 2 presidentes, o sea, 2 mujeres que son presidentes municipales. 2 creo, aproximadamente. Aquí son 72 municipios. ¿Hay alguna mujer que sea presidente de ninguna? No hay ninguna, ahorita no hay ninguna. Bueno, pues igual ya Ana Guevara llega a la gubernatura, a lo mejor, ¿no? Es que también vienen los procesos. Sigue. Híjole, llegamos. Vean, cada 2 horas una mujer es agredida para salvar el honor de la familia. En algunos casos me topé en la cárcel, muchas mujeres se culparon de un delito que no cometieron para que su esposo no fuese a la cárcel o su hijo no fuese a la cárcel, ¿no? Ese es amor de madre, para que su esposo o su hijo no fuera la violación y la esclavitud sexual se utiliza como arma de guerra. Y aquí vamos a ver cómo el cuerpo de la mujer está atravesado. Imagínense aquí un eje y en el centro de ese eje tenemos a la mujer, al cuerpo de la mujer. Ese cuerpo de la mujer está atravesado por el Estado, por la iglesia, por la familia y por todas las cadenas comerciales y por toda la sociedad. El cuerpo de la mujer en este siglo XXI, ¿por dónde está atravesado? El Estado y la iglesia es quienes determinan qué es y qué no es lo correcto. Y prueba de ello es el uso del condón. ¿Sí se acuerdan que había una gran discusión que se debería de usar el condón de la mujer? Porque hay condón para las mujeres. ¿Sí? Era una discusión de la iglesia porque decía la iglesia pues, que la mujer debe de procrear los hijos que Dios le dé. ¿Cierto? Así dice. Y si es muy activa la cristiana, ¿no? Entonces, ahí vean ustedes cómo nuevamente aparece la iglesia como rector de un orden preestablecido. Claro que con este Papa Bergoglio, ¿no? Sí, Bergoglio, como que ya las cosas es un poco más flexible en ese tipo de situación. Pero porque se vieron rebasados en la realidad social, nada más. Es un mecanismo de preservación. Pues de hecho no veo ninguna diferencia, o sea, la postura no ha cambiado en nada, me explico. O sea, en ese sentido, por ejemplo, el condón, pues no ha cambiado nada, no han dicho, sí, pueden usar, pues no. O sea, y lo que se ha venido diciendo desde mucho es que nosotros expusimos sobre las encíclicas, algunas encíclicas papales, y a mí me tocó una de Pablo VI, y desde ahí ya decía, el uso del condón no está aceptado, están aceptados otros métodos, o si es por algún tipo, si estás enferma, o sea, si la mujer está enferma, pues sí puede, y el tratamiento implica que no puede, o sea, que no puede tener hijos, pues no los va a tener, o sea, por su tratamiento, claro que puede tomarlos. O sea, pero, no es como que vas a estar pariendo a cada rato, ¿me explico? Sino que busca todos otros métodos naturales, pues, o sea.
porque hablan de por decir las píldoras, que si el uso de hormonas o de no sé qué, los cambios, o sea, La del día naturaleza, siguiente pues. y la del que sigue y la que sigue, ¿no? Pero a lo que yo voy es que todavía se tiene el control sobre el cuerpo de la mujer. ¿Sí o no? Todavía se tiene ese dominio sobre lo que debe y no debe de hacer la mujer con su cuerpo. Porque imagínense por cuántas cosas está atravesada. Y les comentaba yo ayer, los grupos del Islam, ¿sí? Antes en el Corán las mujeres eran aceptadas como iguales a los hombres, en el Corán, pero después dijeron, no, las mujeres son impuras. Y hay un libro que se llama, válgase la expresión, El librero de Kabul. Es un libro que les recomiendo, que además está barato, cuesta 90 pesos. En los Sam's Club los venden. En ese libro explican el uso de la burka. Ven que incluso hubo un caso muy sonado aquí en Europa de una chica que llega a estudiar, pero que utilizaba la burka, y le dijeron los maestros, aquí no estás, allá en tu país, quítate la burka. Y ella terca que no, y los maestros terco que sí, ¿no? Entonces se armó una sacapela allí, pero en ese libro de Kabul explican por qué las mujeres empezaron a utilizar la burka y que quienes la usaban pertenecían a la clase social alta, que era solamente como una especie de adorno para la mujer. Pero después se le da la connotación que hoy en día tiene. El velo es signo de la pureza de la mujer, ¿no? En esos países la mujer todavía puede ser lapidada, muerta, a manos de su esposo, de su que sea. Incluso salió ayer o antier en la prensa de que dos el esposo y el hijo asesinaron pues a la mamá y a la esposa, o sea, a esta mujer, porque había cometido un acto de impureza y no hubo sanción, porque todavía es permisible en esos pero nada actos. más en Arabia Saudita, ¿no? Ah, O sea, no son no. los países en plural, es Arabia Saudita. Pero ahí es donde más se recrudece esta situación. Y fíjense bien cómo en estos países hay grupos guerrilleros, todos lo sabemos. Estos grupos guerrilleros cambian a una mujer por un arma. Híjole, ¿hasta dónde nos degradan? Una mujer por un arma. Por allí hay como 100 niñas desaparecidas y que ya llevan más de 200 días en su búsqueda, y aparece un grupo que ellos declaran que ellos tienen a estas niñas, que se han quedado con las bonitas y que las otras las han vendido por estas armas, ¿sí? Entonces, por eso vivimos en un mundo tan diferente, un mundo convulsionado, un mundo caótico, en la que pues esto se da en todas partes del mundo. Ayer les explicaba yo lo de las vitrinas en Ámsterdam, las esclavas sexuales. Quiérase o no, eso es una realidad. Mueren a mano de sus parejas o expareja. Aquí hay un libro muy importante, El perfil del hombre golpeador. En ese libro del perfil del hombre golpeador dice que una mujer puede aguantar hasta 20 años de maltrato físico, de maltrato psicológico, de maltrato sexual, y pueden suceder dos cosas: que lo mate la mujer o que se vaya la mujer, que abandone a su pareja. Claro que en ese libro te explican muchas situaciones, pero al final dicen es que puede pasar dos cosas. Tras 20 años de aguantar y soportar malos tratos
o lo matas o te vas, ¿no? Y lo matan de manera bastante sanguinaria. Muchas mujeres mueren a mano de su pareja y son explotadas. Ahí es donde se habla de la violencia intrafamiliar. Acuérdense que yo les dije que los derechos humanos veían nada más el aspecto público, y después vuelven su mirada y dicen, bueno, pero es que en los espacios privados también se violentan los derechos humanos de la mujer por parte del esposo, por parte del hijo, del padre, del abuelo. Entonces, también a mano de su pareja o expareja o de sus familias principalmente. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Y saben cuál es lo más maravilloso de todo esto? Que la lucha de mujeres no es una lucha violenta, no es una lucha de armas. ¿Sí o no? La lucha de las mujeres por hacerse visibles, por tener derechos humanos, ha sido siempre pacífica y en el tenor académico, con argumentos. Eso es lo maravilloso de estas luchas de mujeres. Ojalá y así fueran todas, ¿no? Todas las guerras fueran con argumentos, fueran en función al uso de la razón, pero bueno, sin necesidad de las armas. La única arma es la comunicación. ¿Okay? El reparto de tareas domésticas. Ayer hablaba yo de que debe de haber una corresponsabilidad, ¿sí? Una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, el reparto de tareas. Ambos trabajamos, ambos tenemos obligaciones con nuestros hijos, con nuestras casas, con nuestros gastos, con nuestros ingresos, ¿sí? Y con nuestras tareas domésticas. Y así debe seguir. Debe de haber corresponsabilidad, ¿sí? Utilización de un lenguaje sexista: es que tú eres mujer, no lo puedes hacer. Y es que también nosotras hacemos de nuestra parte. Cambia un foco de luz, eso no lo puedo hacer porque eso es actividad de los hombres, ¿sí o no? Agarra un porrón de agua, no, porque pesa mucho. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos igualdad y equidad, pero cuando nos dicen, oye, cámbiale la llanta al carro, eso no lo sé hacer, eso es tu chamba, ¿sí o no? Oye, lleva el carro al taller. Pues no, llévalo tú. Bueno, yo por ejemplo, yo llevo mi carro y soy tan metiche que cuando lo suben me meto abajo, y cuando lo hice por primera vez el mecánico me quedó viendo. Me dijo, ¿usted puede estar abajo? No, es que yo quiero aprender con qué están haciendo, cómo se calibran los frenos del carro, y es algo tan sencillo. ¿Cómo le cambias el aceite, no? En todo el proceso estuve. Quedan 5 minutos, ay Dios. Seguimos. Y como quedan 5 minutos, les voy a dar las frases desastrosas. A ver, seguimos. Sí, adelante. No, dale. A ver. Ahí está. Lean ustedes, por favor. Los derechos humanos nacieron equivocados. Ya ustedes saben. Es derechos humanos porque hay víctimas, y esa es la causa de los derechos humanos. ¿Cuáles fueron las víctimas? Pues los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y siguen habiendo víctimas. Los derechos humanos desde la dignidad del individuo han muerto. Primo Levi es un sobreviviente del Holocausto, es un químico, tiene un librito así. Ese librito me lo dieron ahora que estuve allá. Yo no sabía de Primo Levi, todos sabíamos del diario de Ana Frank. Conocí la casa donde vivió Ana Frank también, pero yo no sabía de Primo Levi. Los derechos humanos se asientan en el paradigma de la responsabilidad. ¿Y de quién es la responsabilidad? Estado.
Ay, ¿nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Claro, de nosotros. Pero desde que vemos a un homosexual empezamos a fregar. ¿Sí o no? No estamos respetando el derecho de él a la libertad, Desde ese momento nosotros hacemos una diferencia y se van al caño los derechos universales. Se van al caño porque estamos haciendo una diferencia y los derechos humanos dicen que somos iguales. Los derechos humanos son una gran mentira si no se garantiza su efectividad, ¿cierto? Si no se garantizan y no se hacen efectivos, por eso Kofi Annan decía, están todas las leyes de derechos humanos bien establecidas. Ahora lo que hay que hacer es llevarla a cabo. Eso lo decía Kofi Annan, exsecretario de la ONU. Ya está, dice, ahora vamos a llevarlo a la práctica. ¿Sí? Aquí hay otras frases destructivas. A ver, vámonos con las imágenes. ¿Tiempo? Ay, Dios. Vean. Ante esos hechos podemos hablar de derechos humanos. Mientras acá nos comemos una torta, miren, niños de 8 o 10 años fumando, porque además a estos niños los usan como burros con bombas. En ese curso que fui, con cañón, en ese curso que estuve yo en Otzenhausen, fue con un grupo de una comitiva colombiana de generales, y ahí estuvo el general Luis Mendieta, un preso por las FARC por más de 11 años. Él da parte del testimonio de lo que vivió en mano de las FARC durante 11 años. Y él hablaba de estos niños, de cómo los usan, y los niños detonan la bomba, se detonan ellos, están diseminados sus cuerpos. La violencia infantil, acuérdense que hay derechos humanos de los niños. Vean ustedes, claro que un buen cinturonazo a veces resuelve muchas cosas, ¿no? Pero en exceso no. Esto lo vemos todos los días. Todos los días, aquí, allá, allá, bueno, honestamente, allá no lo vi en Europa. En México, sí lo vi, en Argentina lo he visto, en Guatemala lo he visto y en otros países que he ido. Pero esto es desgarrante. Y entonces, ¿estos son derechos humanos? Por eso, a la frase que decía, los derechos humanos nacieron equivocados. Los derechos humanos nacieron porque hay víctimas. Si hay víctimas, hay victimarios. Atentan contra la dignidad de ese niño. ¿Dónde está el derecho a la salud? ¿Dónde está el derecho a la alimentación? ¿Dónde está el derecho a jugar? ¿Dónde? ¿Qué hacen los estados que firmaron y se obligaron a respetar los derechos humanos? ¿Dónde? ¿No? Los derechos humanos son falsos, inexistentes y no son universales. Por eso, aquí nosotros debemos de intervenir y ser responsables de nuestros actos y respetar a los demás en su dignidad. Por eso se habla de responsabilidad y se habla de corresponsabilidad, ¿sí? Porque no queremos llegar a este extremo, a ninguno de estos, ¿no? La ausencia de guerra no significa que haya paz.
solamente han habido 2 guerras mundiales. La segunda desastrosa, acuérdense, Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿estamos inmersos en alguna guerra hoy día? Sí. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. Pero debemos ser tratados como iguales. Gracias.